¿Alguna vez sentiste que lo que haces con facilidad no tiene demasiado valor porque justamente te sale fácil? ¿O que mirás a alguien hacer algo parecido a lo tuyo y lo ves cobrar por eso y pensás, ¿cómo hace? ¿Cuántas veces pensaste que todavía no estás lista, que te falta más o que otros saben muchísimo más que vos? Y si lo que necesitas no está más adelante, sino que ya lo tenés y solamente tenés que aprender a nombrarlo, hoy vamos a hablar de algo que ya está en vos, que no tenés que inventar ni tenés que esperar, solo tenés que aprender a verlo. Hoy vamos a hablar de tu talento. Porque quizás no estabas perdida, estabas dormida. Para crear, emprender y poner tu energía en lo que te hace crecer, tenés que conectar con tu identidad. Despertar para entender el mundo, tu mundo, de adentro hacia afuera. En vez decimos, basta de estar dormidas y ponemos esas mentes creativas en acción. Ya sea identidad, mentalidad, emprendimiento, marketing, ventas, liderazgo, actualidad, vamos a analizar todo desde distintos puntos de vista para lograr mentes bien despiertas que estén listas para pasar a la acción. Soy Vi Mujica, emprendedora y mentora de mentes creativas y te voy a acompañar, si me lo permitís, en este camino hacia la claridad. Bienvenida, mente despierta, a este nuevo episodio de VED. Hola mis queridas mentes despiertas, me encanta estar acá. Este es el tercer episodio de VED y nos esperan unos episodios muy buenos por delante y estoy muy emocionada de poder compartirlos con ustedes. Por si todavía no los viste, te cuento que en el episodio anterior estuvimos hablando de valores, de lo que te importa de verdad, de esos no negociables que cuando los tenés claros empezás a tomar decisiones desde un lugar mucho más tuyo. Hoy seguimos haciendo un paso más adentro, porque si bien saber lo que te importa es fundamental para elegir mejor, hay algo que también viene en paralelo y es desde dónde construís. Desde dónde construís tu vida y desde dónde construís laboralmente hablando. No solo qué querés hacer, sino qué tenés para dar, cómo funcionás, de dónde viene realmente tu energía y qué cosas y formas de moverte te activan y cuáles te tiran para abajo y por qué. Ya hablamos un poco sobre esto en los episodios pasados y dijimos que muchas veces hay cosas que no nos permitimos hacer porque creamos una identidad que no abarca esas posibilidades en nuestra vida. O mismo son cosas nuevas que además de no ser parte hoy de la identidad que tenemos, todavía ni siquiera sabemos cómo encararlas porque justamente son nuevas. Pero también dijimos que el límite entre lo que podemos y lo que no podemos hacer está en lo que creemos que podemos y en lo que creemos que no podemos hacer. Por eso esta frase que a veces escuchamos que dice que tenés que darte permiso de hacer aquellas cosas a las cuales les tenés un poco de miedo es completamente acertada. Vos te abrís las puertas a lo que querés investigar, a lo que querés experimentar y luego decidís si eso es algo que forma parte de tu identidad o no. Y siguiendo con ese tema de la identidad, más allá de que elijas probar cosas que hoy no tienen que ver 100% con lo que haces para vivir o con los roles que estás ocupando en la vida de los demás, o bien cosas que no le encontrás una coherencia absoluta con quién sos hoy, siempre tenés la posibilidad de probarlo y de luego elegir si realmente tiene o no coherencia con quién vos querés ser. Habíamos dicho que tu ego es el que construye la imagen de quien vos crees que sos y que luego intenta buscar coherencia en todo lo que haces para sostener esa imagen de vos misma. Pero también dijimos que esa imagen la podías diseñar con elecciones distintas que a las que tomás hoy y con elecciones que sean persistentes y sean sostenidas. Y para eso, en el episodio pasado hablamos de la importancia de definir tus valores. No para volverte súper rígida, sino para entender hacia dónde vas a sostener tus decisiones. Es importante tener una identidad que sea flexible, que puedas moldear y modelar a lo que realmente querés ser y que te pueda acercar a donde querés llegar. Pero una identidad que es demasiado flexible, sin ningún núcleo claro, puede llevarte a una falta de vacío o hasta una falta de dirección. Lo ideal es tener ese centro bien claro, compuesto por tus valores, por tu propósito, por tu visión de lo que querés hoy para tu vida, pero que sea flexible y que siempre esté permitido revisarlo. En resumen, lo que buscamos hasta ahora es permitirte moldearte según lo que elegís ser y que las elecciones que tomes te acerquen a donde querés llegar, respetando tus valores y lo que no vas a negociar para llegar hasta ahí.
¿Y a dónde es ese hasta ahí? ¿Cuál es esa gran meta a la que te estás dirigiendo? Bueno, faltan un par de episodios para que empecemos a hablar de esa gran meta que yo la llamo Meta Roma y ya vamos a ver por qué. Este camino que estamos haciendo en BED es de adentro hacia afuera. Así que primero vamos a hablar de otro aspecto importante que tenés que identificar, que es clave para armar este núcleo que tenés que tener claro sobre vos misma para poder avanzar siendo fiel a vos. Y este es un aspecto que ya vive en vos, pero que muchas veces todavía no lo podés ver. Y es nada más y nada menos que aquello a lo que llaman talento. Todas las personas tienen algún tipo de talento, habilidad o facilidad que se les da natural para algo. El problema es que muchas veces no lo vemos con claridad y no lo vemos con claridad porque como es un talento, como es una habilidad altamente desarrollada en nosotros mismos, para nosotros es natural. Nos sale naturalmente y como nos sale naturalmente, con el tiempo se termina volviendo invisible. Como lo hacemos casi sin esfuerzo, lo sentimos obvio y como lo sentimos obvio, asumimos que no tiene demasiado valor. Esto es la maldición del conocimiento. Como a vos te resulta fácil, tu cerebro lo cataloga como algo no especial y llegas a asumir que los demás también les resulta fácil y que para los demás tampoco va a ser especial. Pero justamente lo que para vos es natural, para otra persona puede ser extremadamente difícil y extremadamente valioso. ¿Y qué quiere decir que algo es valioso? Y vamos a aclarar algo desde el principio, que valor y precio no son lo mismo. El precio es un número, es lo que alguien decide cobrar por algo y el valor es otra cosa. El valor es la importancia o la utilidad que algo tiene para una persona específica. Es decir, qué tan útil o qué tan importante es esto para quien lo va a consumir. Y eso no lo define quien tiene el talento, sino que lo define quien lo desea o quien lo necesita, o sea, la persona que está del otro lado. La gente consume por necesidad o consume por deseo. Y elige pagar por tu talento por 3 distintos motivos. No sabe hacerlo, no tiene tiempo para hacerlo o no quiere hacerlo. Y en cualquiera de estos 3 casos, tu talento automáticamente adquiere un valor para esa otra persona. Y el valor de tu talento lo va a definir justamente quien lo adquiere. ¿Qué tan importante es para esa persona resolver ese problema que se resuelve con tu talento? ¿O qué tan importante es para esa persona saciar ese deseo que se cubre por el desarrollo de tu talento? A veces vemos a alguien con un talento muy similar al nuestro, siendo muy reconocido por eso que hace, por ese talento que nosotros no le vemos valor. Vemos a esa persona cobrando por su servicio, cobrando por su producto, y el primer pensamiento muchas veces que se nos aparece es: ¿pero cómo va a vender eso? Pero si eso es tan fácil de hacer, ¿cómo va a cobrar eso por lo que está ofreciendo? Si eso es tan básico, ¿cómo alguien le compra este producto? ¿Cómo alguien le compra este servicio? Para vos es algo obvio, pero para quien está del otro lado poniéndole valor a ese talento, no lo es. Y así es exactamente cómo funciona. Y acá es donde entra de nuevo tu identidad. Si tu talento o tu habilidad más preciada es continuamente minimizada por tu mente, por la maldición del conocimiento, por la comparación constante con las otras personas, empieza a ser muy difícil animarte a hacer, animarte a mostrarte más, animarte siquiera a ofrecer un servicio o un producto creado desde este talento, porque no te estás poniendo en perspectiva. En el episodio número 1 de BED hablamos sobre la metacognición, esta capacidad de alejarnos un poco de los pensamientos para verlos desde una mirada muchísimo más amplia, para volvernos por un momento una versión de nosotras mismas que observa con una mirada analítica a la versión que va más en automático. Seamos nuevamente esa versión por un momento y alejémonos de todos estos pensamientos de ¿cómo voy a vender lo que sé o lo que hago con mi talento si hay gente que sabe muchísimo más que yo? O todavía me falta muchísimo para vender un servicio o un producto que nazca desde mi talento. O mi talento no tiene tanto valor como para venderlo. Y aclaremos 3 cosas antes de seguir. Siempre va a haber alguien dispuesto a pagar por tu talento, siempre y cuando sepas nombrarlo, estructurarlo y mostrarlo. Punto número 2, siempre va a haber alguien que necesita tu talento en el punto exacto en el que está
ahora, no en el punto en el que todavía no llegaste y querés llegar en algún momento. Y el punto número 3 que tiene que ver con esto también es que sí, siempre vas a poder mejorar en tu talento, pero el talento que tenés hoy ya le sirve a alguien, así como está. Y vamos a recorrer un poco todos estos puntos, empezando, por el primero, que es, si quiero empezar a vivir de mi talento y quiero incorporarlo y quiero formar y armar un negocio alrededor de mi talento, quiero armar una oferta alrededor de mi talento, lo primero que tengo que saber es cuál es mi talento, ¿no? Porque me encanta todo lo que estás diciendo, Vicky, qué bueno, qué inspirador, pero no tengo ni idea cuál es mi talento. Y reconocerlo es lo más básico que tenés que hacer, porque siempre va a haber alguien dispuesto a pagar por tu talento. Pero perfecto, ¿cuál es ese talento? Bueno, muchas veces el talento no lo vemos porque nunca nadie lo puso en palabras. Ni vos, ni nadie se te acercó y te dijo específicamente, che, tenés una capacidad rara y distintiva para hacer tal cosa. Es difícil o es más complejo a veces para vos sola identificarlo como un activo, como algo que puedas ofrecer, como algo que pueda tener valor y ponerle un precio específico, porque como es natural para vos lo vivís como parte de tu personalidad, no lo vivís como una habilidad o un talento que pueda armarse una oferta alrededor de eso. Hace un tiempo, para darles un ejemplo, un amigo mío me pidió ayuda con un ejercicio de autoconocimiento que tenía que ver con esto y me preguntó que le dijera cuáles eran para mí sus grandes virtudes laborales. Y cuando me preguntó eso yo sabía exactamente qué le iba a decir, porque él tiene una capacidad muy, muy rara para anticipar escenarios, para ver lo que otros todavía no ven porque están demasiado entusiasmados con la idea, ¿no? Como que a veces uno tiene un proyecto y está tipo, ¡ay, qué bueno! Y todo esto va a salir perfecto. Y uno se imagina siempre como el escenario ideal y el escenario en el que todo sale bien. Y cuando yo le dije esto de que él tenía esta capacidad de crear muchísimos escenarios en los cuales tipo, no, che, pero por ahí esto puede salir mal, esto puede salir mal, esto puede salir mal, él me dijo que toda su vida vivió esa parte de su personalidad, que él la consideraba justamente parte de su personalidad, como un peso. Que se sentía una persona completamente pesimista, que sentía que siempre estaba poniéndole un freno a quien le venía a contar un proyecto entusiasmado y que les apagaba ese entusiasmo. Y entiendo que sí, que no es divertido tener a alguien que siempre encuentra la falla en el plan, pero es enormemente valioso. Porque te permite abordar proyectos con muchísima más información y evitar errores que son costosos. Y le dije que creía que ese mismo talento que él tenía podía llegar a convertirlo en un gran líder, alguien capaz de ver qué va a funcionar y qué no va a funcionar, o mejor dicho, alguien que pueda ver lo que no va a funcionar antes de que eso pase y de esa manera evitar errores que cuesten caros. Siempre y cuando aprendiera a vivirlo como herramienta estratégica. Siempre y cuando aprendiera a ser flexible alrededor de esto. Siempre y cuando no lo viviese como una carga y él pueda ver cómo esta forma de ser que él considera, esta habilidad que él tiene, este talento que él tiene, lo pudiera ver como un activo, lo pudiera ver como algo que tiene valor. Esto pasa muchísimo más seguido de lo que creemos. Muchas veces lo que etiquetamos como algo malo en mí es exactamente lo que alguien más necesita. Por eso vale la pena mirar ahí también, no solo en lo que hacemos bien, con facilidad, sino también en todo lo que hacemos con facilidad. A veces lo que percibimos como un defecto es simplemente una forma distinta de ver el mundo y eso también puede tener valor para alguien más. Tu talento es algo que ya está en vos. No es algo que tenés que inventar, es algo que tenés que aprender a ver. Y preguntarle a los demás muchas veces es una muy buena herramienta para aclarar cuál es este talento que para vos es invisible, pero que en realidad ya existe en vos. ¿Cuál es esa actividad para la que te ven naturalmente? Que si un día vos decís, che, de ahora en más me voy a dedicar a hacer esto, no le sorprendería a nadie que te dediques a hacer eso. Y para poder identificar este valor, otra gran práctica es empezar a prestar atención en qué te pide ayuda a las personas que te rodean. ¿Qué te preguntan tus amigos? ¿Qué te pregunta tu familia? ¿Qué haces vos a veces con naturalidad que a otros le cuesta? Pero que bueno, posiblemente para vos no tenga valor porque es totalmente natural. Quizás descubrís que tenés más de un talento, que sos buena en cosas que parecen que no tienen nada que ver entre sí, y eso no es un problema, es una posibilidad. Todos esos talentos pueden llegar a convivir en vos y en lo que construís.
Cómo ordenarlos y cómo vivir en esa multipotencialidad que tenemos a veces las personas creativas y en nuestros múltiples talentos, lo vamos a ver más adelante. Ya vamos a llegar, va a haber un episodio específicamente en el que vamos a hablar de la multipotencialidad. Pero volviendo al episodio de hoy, una vez que reconozcas tu talento, el desafío ahora es poder ordenarlo, estructurarlo y crear una oferta alrededor de este mismo talento. Y por último, mostrarte, ofrecerlo al mundo, porque si nadie conoce tu propuesta, nadie la va a poder consumir. De todo esto que estoy hablando ahora, de crear una oferta alrededor de tu talento, de empezar a mostrarla y de cómo activar ese lado emprendedor que podés llegar a tener guardado adentro tuyo y que quizás todavía ni siquiera te animaste a explorar, vamos a hablar en el episodio que viene. Acordate que todos los martes a las 11:11 de la mañana, horario Argentina, hay un nuevo episodio en donde sea que estés viendo o escuchando esto. El punto número 2 es entender que siempre hay alguien que necesita tu talento en el punto exacto en el que vos estás hoy. No en el punto que todavía no llegaste, en el punto en el que tu talento está hoy. Y acá salto directo a 2 ejemplos que me parece que van a ser clarísimos. Supongamos que vendés servicios de mentoría de negocios. No sé, toda tu vida trabajaste en la corpo y ahora te estás independizando y querés empezar a vender servicios de mentorías de negocios. Si hay alguien que está recién arrancando en esto, no se va a ir a capacitar con el crack que factura $100.000 al mes. Primero porque la información que vaya a tener este crack para darle posiblemente no le vaya a servir para el momento en el que se encuentra esta persona hoy. Vos quizás que estás un par de pasos más adelante que esa persona que está recién iniciando, tenés justo la información que esa persona necesita ahora. Esa información no la tiene el referente de negocios, la tenés vos. ¿Y por qué no la tiene el referente de negocios? Porque por la misma maldición del conocimiento. Ese referente de negocios ya pasó por tantas etapas que perdió la capacidad de ponerse en el lugar de quien recién está empezando. Le cuesta explicar lo simple, da por sentado muchísimos pasos y salta explicaciones que para él ya son obvias y termina a veces siendo muchísimo más confuso que interesante para esa persona que recién está arrancando. ¿Viste cuando vas al médico y te explica todo y vos no entendés nada? Bueno, esa es la maldición del conocimiento. Creer o dar por sentado que los demás entienden o saben lo mismo que vos. Es muy difícil y tenés que ser un gran pedagogo, un gran experto en los procesos de aprendizaje para poder ir contra la maldición del conocimiento. No todo el mundo tiene la capacidad de recordar o de reconstruir en su mente lo que es no saber algo. Y menos aún la de traducir todo su expertise, su experiencia, sus conocimientos actuales a ese lenguaje que pueda entender alguien que no tiene todos esos conocimientos actualmente. A mí me encanta la pedagogía. Fui docente durante más de 10 años y aún así hay cosas que se me pasan. A veces aparecen palabras y las uso y después me doy cuenta que quizás no era la forma más básica o la forma más simple en la que podía haber o la que podría haber usado para describir algo. Imagínate un mentor de negocios que está en ese nivel. Tiene un lenguaje re avanzado en su rubro, tiene conceptos que son súper avanzados en su rubro. Y si la maldición del conocimiento, si no sabe cómo ir en contra de esta maldición del conocimiento, a una persona que recién inicia, la va a confundir muchísimo más de lo que la pueda llegar a ayudar. Y encima, ni hablar que ese mentor seguramente va a cobrar en relación a esos $100.000 mensuales que está prometiendo. Si vos acompañás un nivel inicial, lo más probable es que tu tarifa sea otra. Entonces esa persona que recién empieza, que no puede tampoco pagarle a este crack de mentoría de negocios y que tampoco le sirve en este momento en el que está su proceso, esa persona es la que te va a venir a buscar a vos. Esa persona que está muchísimo más cercana al momento en el que estás vos, va a venir a buscarte a vos. Porque va a entender tus palabras, va a entender cómo hablás, va a entender cómo comunicás. ¿Qué es lo que estás diciendo? Y va a conectar muchísimos más cables escuchándote a vos que escuchando a una persona que habla con conceptos complicadísimos y con palabras rebuscadas del rubro. Si querés pensar más en productos físicos y no tanto en servicios, bueno, pasa algo muy similar. Vayamos al rubro de la indumentaria, que es de donde soy yo oriundamente. Imagínate que hay diseñadoras de alta costura que hacen vestidos de novia que son carísimos, con una técnica que sí, bueno, es impecable, pero también quizás son hiper elaborados, súper texturados o súper exclusivos con tiempos de esperas larguísimos y no todas las novias quieren ni pueden pagar eso.
Hay otras que buscan hacer algo que sea muchísimo más simple, muchísimo más cálido, hecho por alguien que sientan mucho más cercano, con otra energía, con otro precio, con otro vínculo hasta con el proceso muchas veces, o con otro vínculo con el diseñador. Ninguna de estas dos ofertas es mejor o peor. Le sirven a personas distintas, en momentos distintos, con necesidades distintas. Y el tercer punto es, sí, siempre vas a poder ser mejor en tu talento. Y aún sabiendo que tu talento como está hoy ya le sirve a alguien, siempre vas a poder mejorar. Hoy sos lo que sos y trabajás desde el nivel en el que estás hoy, desde el nivel en el que está tu talento hoy. Pero mañana podés ser vos la diseñadora de vestidos hiper exclusivos o la mentora de $100.000 mensuales, si eso es lo que buscás y si eso es lo que estás dispuesta a perseguir. Dentro de un par de episodios vamos a hablar de los objetivos, de cómo pautarlos y de qué es lo que querés lograr en realidad. Y qué estás dispuesta a dejar de lado para lograrlo, porque no hay tal cosa como obtener algo por nada a cambio. Cada vez que querés subir de nivel, cada vez que querés llegar un poco más cerca de tus objetivos, algo tiene que quedar en el camino. O una versión tuya que ya no sirve más para a donde querés llegar, no te va a servir más esa versión tuya a donde querés llegar, o un momento de sacrificio o un cambio de prioridades momentánea en tus valores, como dijimos en el episodio pasado, o bien una inversión de tiempo, una inversión de energía o una inversión de dinero específica. Y si vas a invertir tiempo, vas a invertir energía o vas a invertir dinero en mejorar, siempre es mejor que lo hagas sobre tu talento. Y la lógica sobre esto que estoy diciendo es la siguiente. Si invertís en algo que sos mala, con mucho esfuerzo puedes llegar a ser promedio. Si invertís en algo en lo que sos promedio, quizás llegues a ser buena. Pero si invertís en lo que vos ya sos buena, puedes volverte excelente. Y con esto no estoy diciendo que no puedas volverte excelente en algo que seas mala, sino que estoy diciendo que ir con tu talento e invertir en tu talento es como ir con la corriente. Trabajar desde tu talento es el camino en donde tu esfuerzo rinde más, no porque sea más fácil, sino porque cada hora que invertís te acerca muchísimo más rápido a la excelencia. Cuanto más insistís en una sola cosa, mejor te puedes volver en eso. Y si esa cosa es en la que insistís es justo tu talento, todo fluye distinto, no porque requiera menos esfuerzo, sino porque el esfuerzo se siente muchísimo más liviano. No estás remando contra la corriente, como dije recién, sino que estás remando a favor de quién sos y de cómo te salen las cosas. Imagínate que salís a pescar y te subís a un bote y decidís llevar 3 herramientas. Llevas una red, llevas una caña y llevas un arpón. La red es fácil. La red la tirás y sin muchísima técnica algo cae, algo pescas. Esa red es tu talento. Es lo que ya te sale, es lo natural, es lo que hoy te da resultados sin que tengas que pensarlo demasiado. Pero en el medio del lago, que estás ahí con tu bote, decidís que también querés aprender a usar la caña y de paso también querés aprender a usar el arpón. Y ahí empieza el problema. Cada vez que agarrás la caña, soltás la red y cada vez que probás el arpón, se te escapa el pez que tenías agarrado en la red y la caña empieza a picar y te terminás el día con el bote lleno de herramientas y las manos completamente vacías. La pescadora que vuelve con el bote lleno no es la que sabe usar las 3 herramientas, es la que agarró la red, que es su talento, la tiró tantas veces que ya sabe dónde tirarla. Ya sabe exactamente dónde tirarla, ya sabe cuándo tirarla, ya sabe cómo tirarla para no volver con el bote vacío. Y eso no significa que la caña y el arpón sean malos y no significa que tengas que tirar la red para siempre y para toda tu vida y no aprender nunca nada más. Significa que si estás en el bote, que si estás en el medio del lago y todavía no volviste ni una sola vez con el bote lleno, no es el momento de sumar otras herramientas, es momento de dominar las que ya tenés en la mano. La caña y el arpón van a estar ahí para después. Vas a poder aprenderlos a usar cuando la red ya no sea un desafío, sino un hábito. Cuando sacar peces con la red ya no te pida esfuerzo, sino que te sobre tiempo, energía para probar algo nuevo. Cuando quieras invertir tiempo y energía en algo nuevo. No se trata de cerrarte a una sola herramienta para siempre, se trata de no abrir 3 puertas a la vez cuando todavía no cruzaste ninguna. ¿Y por qué traigo esto? Porque es el típico manotazo de ahogado. Empezás a tirar la caña, tirás arpón, tirás red porque pensás que así vas a pescar más.
que así vas a llegar más lejos. Activás tu multipotencialidad por todos lados, ¿no? Como todo a la vez. Pero tu energía es finita. Y si además le sumás que la atención de quien te mira también es finita, de que la gente que te está mirando y está viendo lo que estás haciendo y lo que estás ofreciendo, no tiene la capacidad ni tiene las ganas de seguirte en 3 cosas al mismo tiempo, la matemática ya no te cierra. Concentrar toda tu energía en una sola oferta clara, por lo menos al inicio, y hacerla crecer desde tu talento, eso es lo que te permite pescar de verdad. No dispersarte intentando abarcar todo lo que ves que otros hacen bien y que vos también podrías estar haciendo. Elegir un camino, avanzar en ese camino y aprender a pivotear cuando sea necesario. Pero siempre hacerlo desde tu talento. Como siempre, espero que este episodio te haya traído un poco de claridad. Recuerda que puedes acceder a la comunidad de Mentes Despiertas en bimujica.com, donde cada episodio de este podcast viene acompañado de un ejercicio accionable para que puedas aplicar todo lo analizado y así pasar a la acción. En el episodio de hoy vas a encontrar un ejercicio para descubrir cuál es tu talento o tus talentos posiblemente. Te saludo con muchísimo cariño y como siempre te invito a seguir este podcast, ya sea que estés en YouTube, estés en Spotify y si quieres calificarlo con 5 estrellitas o ponerle un me gusta. Estaría buenísimo para que lo que vimos hoy y de lo que hablamos hoy pueda llegar a muchísimas más mentes y pueda despertar muchísimas mentes más. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo ordenar todo lo que sos. Cómo ordenar tus talentos, cómo ordenar tu energía, cómo ordenar tu forma de trabajar en algo concreto que puedas ofrecer y sobre lo cual puedas construir. Si estás despierta y lista para eso, nos vemos ahí. Basta de estar dormidas.